Buenos días, chicos. Disculpen, el audio no estaba muy claro, perdón. Había interferencia. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Ya? Sí, el audio no se escuchaba bien. Estaba con algo de problemas. Ya, mejor avanzamos la clase. ¿Sí? Muy bien. Entonces, buenos días con todos y todas. Vamos a continuar con la clase de historia esta vez, la clase de historia, ¿ya? Y bueno, vamos a ver hoy día lo que sería pues el tema vinculado a la sociedad romana. Ya vamos a hablar hoy día de Roma. ¿Ya te fijas? Muy bien. Sí, ¿no? Toca historia, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, ¿no? Toca historia. Buenos días con todos y todas. Buenos días, Caleb, Yair, Julián, Fabiola, buenos días. Sí, ¿no? Que también diste filo, pues. Entonces, si mal no me equivoco, toca historia. Bueno, vamos a hablar hoy día de una de las sociedades, de las culturas más importantes de la historia humana, ¿no? Y hablar de esa sociedad es hablar, pues, de la sociedad entonces romana. Y cuando hablamos nosotros de lo que es el mundo occidental, decimos mundo occidental, es el mundo en el cual nos encontramos nosotros, tenemos muchos aportes, obviamente, de varias culturas, ¿no? Sí, toda historia. Por ejemplo, del mundo griego vienen elementos como la filosofía, como el derecho, las ciencias, ¿no? El mundo griego quizás fueron los padres, fue la cuna de casi todas las ciencias que ahora tiene la historia humana. ¿Qué más? Pero si hablamos nosotros, por ejemplo, de Roma, Roma ha sido la ciudad eterna, como le dicen en Roma, ha sido la base del derecho, prácticamente, ¿no? El día de hoy se habla bastante de lo que es esto de las sociedades igualitarias, las sociedades, en este caso, libres, ¿no? Si bien es cierto, Roma fue una sociedad esclavista, obviamente esclavista, pero en Roma nacen los principios del derecho moderno, del derecho actual. En Roma inicialmente habían pues solamente patricios. Los patricios eran los padres de las familias. Eran como los grandes gobernantes de las tribus, en esas épocas llamadas tribus, ¿no? Y bueno, los demás que no eran pues de mamá o papá romana, no eran ciudadanos. Pero en Roma cuando nace el derecho, esos grupos son incorporados. Obviamente, hombres libres. No, los esclavos no eran hombres libres. O sea, uno dirá, pero profesor, ¿cómo nace el derecho en Roma y se habla de igualdad? Sería esclavismo. Es que los esclavos no eran considerados seres, no eran seres humanos, eran objetos, eran cosas que podían ser vendidas, podían ser compradas, podían ser llevadas al mercado, podías tú intercambiarlo por un animal. No, en serio, era así, ¿no? En ese periodo, ¿no? Y también Roma, aparte de lo que es el derecho, obviamente algo que impacta en la sociedad romana, en Italia, gran parte, ¿cuál es? Sus grandes construcciones, ¿no? Precisamente la UNI ha hecho preguntas interesantes vinculadas pues a lo que son la arquitectura romana. La ciudad eterna por eso, ¿no? Tenemos en el fondo de pantalla nosotros a una construcción muy importante de la sociedad occidental y la sociedad romana. ¿Cómo se llama eso? El Coliseo, no el Coliseo romano, ¿no? Una vez preguntaron, bueno, o sea, es una expresión romana el Coliseo, pregunta de la UNI, ¿ya? Pero una vez preguntaron algo interesante, ¿no? ¿Para qué sirvió el Coliseo? Una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Para qué servía el Coliseo? O sea, ¿qué cosas hacía el Coliseo romano? ¿Cuál era el objetivo del Coliseo romano? ¿Sí? ¿Se acuerdan bien por ahí? ¿Cuál era el objetivo del Coliseo romano? O sea, ¿para qué lo hicieron? ¿Se imaginan quizás? ¿Sí? ¿Cuál era la intención que tuvo el emperador Vespasiano, el emperador Tito para hacer el Coliseo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Quizás alguien por ahí se anima a responder. Eh, el Coliseo no era un lugar de cultos. El Coliseo era un lugar de ¿qué? De distracción. ¿Cómo que distracción? En el Coliseo se significaban batallas, ¿cierto? Hacían sacrificios, pero sacrificios a los esclavos, ¿no? Los romanos hablaban, hemos vencido a Cartago, hemos tomado el Mediterráneo, pero la gente que estaba en Roma no conocía el Mediterráneo. Hablaban de la grandeza romana, pero el ciudadano romano común y corriente no sabe dónde queda Germania, no sabe ni cómo son los germánicos, por ejemplo, ¿no? Y por eso que hacían el Coliseo, ahí significaban las batallas, por ejemplo. Distracción. Un emperador llamado en este caso Vespasiano decía algo interesante, ¿no? Gobernar Roma es gobernar a la plebe. Gobernar Roma es gobernar a la plebe. Y en la plebe eran los hombres libres, no los pobres. Habían plebeyos con mucho dinero, pero eran hombres libres.
Si quieres gobernar, en este caso Roma, debes gobernar a la plebe. Y a la plebe le gusta algo. ¿Qué le gusta a la plebe? A la plebe le gusta vino y circo, decían ellos, ¿no? ¿Cómo que vino y circo? O sea, a la plebe tú le das licor y a la plebe tú le das distracción, la plebe estará contenta. Serías el mejor gobernante, por ejemplo. Si lo traemos al siglo XXI, a la sociedad actual, bueno, la plebe ahora no quiere vino, ¿no? La plebe quiere comer. Profe, queremos limones. Muy bien, queremos limones ahora, ¿no? Está bien caro el limón, ¿no? Ya mira, no queremos, ¿cómo se llama? Vino, queremos limón. Muy bien. No queremos circo, queremos fútbol. Muy bien. A mí me gusta el fútbol, ¿no? No, sí, me gusta el fútbol, ¿no? He visto el partido de ayer, ¿no es cierto? He estado renegando con el partido de ayer, ¿no? Sí, me gusta el fútbol, ¿no? Pero yo acepto algo. Yo acepto que el fútbol es utilizado. No el deporte fútbol, sino lo que el fútbol vende. O sea, el fútbol es una mercancía. El fútbol se ha convertido en que en algo que es utilizado por los gobiernos. Ya, pero eso, decir eso no llevaría en mí a negar el fútbol. O sea, el fútbol es un deporte. Así de simple. Que esté mercantilizado, que sea utilizado, eso es otra cosa. No, pero el fútbol es un deporte. Todos, bueno, no sé cómo será ahora, pero disculpe, todos los que eran de mi generación, ochenteros, noventeros, hemos jugado fútbol en la calle, ¿no? ¿No es cierto? Nos distraía, nos generaba una vida relativamente sana, ¿no? Ahora estoy gordo, yo no juego fútbol, ¿no? Ya mira, pero era nuestra distracción, como ustedes dicen, ¿no? Y la que nos llevaba a tener sueños, por ejemplo, ¿ya? Los chicos romanos soñaban con ser no gladiadores, con ser legionarios romanos. ¿Por qué legionarios? Porque el legionario era un soldado. Y ese soldado hacía grande a Roma, por ejemplo. Entonces, una cosa es que utilizaban, ¿no?, al pueblo romano para distraerlo, para gobernarlo. Y muy diferente ahora, ¿no? Que es la sociedad mercantilizada, donde, bueno, todo es comercio, todo es venta, ¿no? Y bueno, es otro mundo prácticamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a nosotros a conocer el día de hoy. Vamos a hablar hoy día de lo que fue en su momento la sociedad romana, sus aportes, sus momentos históricos. Roma tuvo tres momentos en historia. Roma tuvo una etapa monárquica, una etapa mítica, una etapa republicana, que fue la segunda, y una etapa imperial, que quizás es la más conocida por nosotros, aunque también, claro, la etapa republicana para muchos fue la más trascendental. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hablaremos nosotros el día de hoy. Así que mira, empezamos por acá, ¿no? Roma. A ver. Entonces, acá tenemos primeras civilizaciones. La historia apareció realmente en Mesopotamia y Egipto. Acá nació la historia. La historia nace en esta zona a la cual, ¿cómo se le llama? Esta zona era conocida antiguamente como la media luna, ¿te acuerdas? La media luna fértil. Así le decían, ¿no? La media luna fértil. La media luna fértil donde aparecen unas culturas que de repente hemos estudiado, ¿no? Mesopotamia, Egipto, ahí están los palestinos, por ejemplo, ¿ya? Más adelante tenemos el mundo chino, el mundo indio y el mundo andino. Acá estaría, pues, por ejemplo, ¿quién? Acá estaría Caral, por ejemplo, ¿no? Acá estaría la sociedad llamada, en este caso, entonces, Caral, ¿no? De Perú. Luego de esta etapa, que es la etapa inicial, la etapa oriental, ¿no? Mesopotamia, Egipto, India, fin, ¿no? Aparecen las culturas llamadas, en este caso, pues, occidentales. ¿Qué son ellas? Las culturas europeas, ¿no? Grecia y Roma, ¿no? Grecia y Roma, entonces, son las culturas que marcan bastante la sociedad occidental del día de hoy. Y bueno, y hoy día vamos a centrarnos solamente en esto, ¿no? En la sociedad romana, ¿ya? A ver, ¿qué más? Vamos a ver si se puede acá. Ahí está, ¿no? Algunos deportes, por ejemplo. La Grecia, democracia, filosofía. En China, bueno, en China tenemos acá nosotros, ¿han visto o no han visto esto? Esto es, en este caso, los guardianes de terracota. Los guardianes de terracota eran soldados del emperador chino Shi Huangdi, por ejemplo. Shi Huangdi, el emperador dragón, mandó a hacer su tumba, donde hicieron hombres, soldados, ¿no? De barro. Terracota es barro, es como decir acá cerámica. En China le dicen terracota, ¿ya? Incluso hicieron hasta caballos de bronce. Está bien. Al medio, el emperador, ¿no? El gran entierro, en este caso, del emperador Shiwan, por ejemplo. Los egipcios nos dejaron la matemática, nos dejaron la medicina. Lo que pasa es que al hacer las momificaciones, eso es medicina realmente, ¿no? El calendario solar,
que lo sigo usando hasta el día de hoy, ¿no? La gente de Mesopotamia, ¿quién no dejó Mesopotamia? No dejó en este caso la biblioteca de Nínive, por ejemplo, ¿ya? ¿Y los romanos qué nos dejaron? No, nos dejaron esto, ¿no? Los arcos del triunfo. Antiguamente, cuando uno llegaba a cualquier ciudad, ¿qué pasaba? Encontraba esto en las entradas. Estos son los portales, ¿no? Los arcos del triunfo ha sido pregunta de esa misión. Fueron construcciones romanas que se hacían ¿para qué? Para conmemorar las victorias o el dominio de los romanos sobre ciertas provincias. Ese es el arco del triunfo, si no me equivoco, eso está en la zona de los Balcanes, lo que actualmente sería Grecia. El arco del triunfo en París, por ejemplo. Arco del triunfo en Londres, arco del triunfo en Alemania, en Austria. O sea, en donde gran parte dominó, ¿no? La sociedad entonces romana, ¿ya? Pregunta esa misión, los arcos del triunfo, ¿para qué eran? Conmemorar victorias y dejar en alto, pues, el nombre de los emperadores que conseguían esas conquistas, ¿no? Eh, Cuando uno antes llegaba al centro de Lima, encontraba arcos del triunfo. O sea, al final hoy en día, en muchas sociedades, cuando se llega a la ciudad, ¿no? ¿Qué sucede? Tenemos arcos del triunfo, ¿no? Claro que acá en Perú no son muy bonitos que digamos, pero sí existen. Antiguamente había un arco acá en la avenida Arequipa, en el centro de Lima, entre lo que era el Museo de la Nación y lo que era la avenida Arequipa, por ejemplo. Los arcos al final, como te menciono, fue a lo que inician los romanos, pero que quedó en las sociedades posteriores, incluso, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, ahora sí nos centramos solamente en esto, ¿no? La ciudad entonces, la ciudad eterna, la ciudad eterna, ¿no? ¿Qué encontramos acá? ¿No? Esta dos ciudades entonces, esta dos ciudad llamada pues entonces romana, tendría entonces lo siguiente, ¿no? A ver, veamos para acá. Concepto. Roma fue una síntesis cultural formada a partir de los aportes latinos, griegos y etruscos. Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué cosa fue Roma? Ubicada en la península itálica, ¿no? En la península entonces itálica. La región, en este caso, el Lazio, en el río Tigre, ¿ya? Bueno, antiguamente lo que decimos romanos, ¿quiénes eran? Eran los latinos. Eran solamente ellos, los latinos, ¿ya? Acá estaban los griegos, acá estaban los etruscos, por ejemplo. Los griegos dominaban esta zona del sur que era conocida antiguamente como la Magna Grecia. ¿Ya? Esta zona del sur, la gente romana le llamaba así, de equipa griega le decía así, la Magna entonces, la Magna Grecia. Sí le decían, ¿no? La Magna Grecia. ¿Ya? Le llamaban de esa manera, la Magna Grecia, o simplemente la Gran Grecia. Los etruscos eran un conjunto de pueblos que estaban en la zona norte de Italia. Y a los que decimos latinos, acá hay varios. Estaban los umbros, los boscos, los sabinos, ¿no? Pero al final los latinos lograron conquistarlas. Algunos creen que los latinos realmente tienen su origen en el mundo griego. ¿Cómo es eso? Había antiguamente una novela que se llamaba La Eneida. Una vez que acaba la guerra de Troya, dicen que un grupo de ¿qué? De griegos, ¿no? Troyanos, sobrevivientes a esta guerra. ¿Qué hacen ellos? Avanzaron, navegaron y llegaron ¿hasta dónde? Hasta Roma. Llegaron ahí. Son los latinos. Eso se abre la obra La Eneida. Los latinos luego. Los latinos comenzaron a conquistar pueblo por pueblo, aunque quisieron luego, en este caso, en la etapa republicana, en la etapa monárquica, incorporaron a los griegos, también a los etruscos. Claro que la alianza más importante fue con los etruscos. A los griegos realmente les hacen una guerra, los vencen y los incorporan. En cambio, los etruscos fue una especie de alianza. ¿Ven? Entonces, ¿qué no dice acá? La síntesis cultural formaba parte de ¿qué? Los aportes de los latinos, romanos, ¿no? Los griegos y los etruscos, ¿no? Más, es lo que dicen por acá, ¿no? En el momento imperial se da la expansión, que logra abarcar territorios, en este caso de África, ¿no? De África, ¿y qué más? Y Asia Menor, ¿ya? Ahora, acá nos han hecho preguntas muy interesantes. Por ejemplo, todos aquellos pueblos que estaban fuera de los límites romanos, ¿cómo eran llamados? ¿Te acuerdas de ellos? Todos aquellos pueblos que estaban fuera de los límites romanos, ¿cómo eran llamados? A esos pueblos les llamaban bárbaros. Ya, tengan mucho cuidado. O sea,
Por ejemplo, habían bárbaros ¿dónde? Acá, en Germania. Acá hay bárbaros. Ya, mira, acá tenemos a quiénes. Acá tenemos a los bárbaros. ¿Dónde más hay bárbaros? También encontramos bárbaros acá, en la zona, en este caso, de África. ¿Ya? Bárbaros en la zona, en este caso, de África. ¿Dónde más? También por acá, en la zona de Arabia. También serían bárbaros. Ellos le decían sarracenos. Le decían a esos bárbaros en aquellas épocas. ¿Ya? Sarracenos, bárbaros. Ahora mira, entonces, tenemos acá nosotros bárbaros en la zona de Germania, ¿no? En lo que es África y en lo que es Asia. ¿Ya? Pregunta de esa misión. ¿Quiénes son los bárbaros? Son los grupos sociales que vivían fuera de Roma, ¿ya? Fuera de Roma. Entonces, tengan mucho cuidado. Más, también los romanos, para cuidarse del ataque de los bárbaros, ¿qué hacían ellos? En algunas zonas establecían una especie de batallones, una especie, en este caso, de zonas así en la frontera de seguridad. Estos lugares que tenían como objetivo cuidar las fronteras del ataque de los bárbaros, ¿cómo se llaman ellos? Se llaman así, se llaman limes, ya los limes, no, se llaman los limes. Son los limes, entonces los limes, caballeros, señoritas, ¿qué serían? Serían las fronteras, ya recuerden eso. Los limes eran simplemente entonces las fronteras romanas. ¿Ya? Pregunta de esta media misión. Limes, fronteras. También es solamente líneas. ¿Qué pasa en estas líneas? En alguna zona de estas fronteras, los romanos dejaban entonces soldados como guarniciones. Una guarnición, un grupo, en este caso, de soldados que tenía por finalidad ser la primera defensa ante el ataque de los invasores. ¿No? Bueno, a eso le decían limes. Importante que por acá, ¿no? Por haber conquistado a los griegos, Roma se convirtió en la promotora de la cultura greco-latina. Claro, ustedes deben saber por cultura general que prácticamente todo el mundo griego fue incorporado, en este caso, al mundo romano. Los dioses, por ejemplo, ¿no? Si en Grecia se llamaba, en este caso, Zeus, ¿cómo se llama en Roma? ¿Te acuerdas? En Roma se llama, ¿qué cosa? En Roma se llama, entonces, Júpiter, por ejemplo. Si en Grecia se llama Ares, ¿cómo se llama en Roma? Marte, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todo el panteón griego fue incorporado. Fíjate, Ateneo, diosa de la sabiduría, como le decían los romanos, Minerva, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, Roma va a ser la que incorpora a los griegos y la que difunde esa cultura de aquella sociedad. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más decimos de Roma? A ver, siguiente punto. Eh, bueno, Roma estaba formada entonces por una serie de instituciones políticas. A eso también le llaman así, le llaman magistraturas. Magistraturas, ¿no? Por ejemplo, nos han preguntado en esta misión lo siguiente, ¿no? A ver, instituciones políticas, instituciones romanas. Había algo llamado así las asambleas o los comicios. Las asambleas eran reuniones que tenían los diversos grupos sociales romanos donde hacían votaciones sobre leyes, sobre algunos jefes, sobre algunos cargos. El Senado. Hasta ahora tenemos la palabra Senado. Luego que en nuestro país le decimos Congreso, otros le llaman Parlamento, otros le llaman Corte, por ejemplo. La palabra Senado venía de la palabra senil. La palabra senil, en este caso, bueno, en latín, lenguaje romano, ¿cuál sería? Anciano. ¿Ya? La palabra senil era anciano. El Senado de la Asamblea de Ancianos. Esos magistrados ancianos, senadores, ¿qué hacían ellos? Bueno, ellos se dedicaban a hacer la guerra, a aprobar las leyes, ¿no? Principalmente, ¿no? ¿El problema cuál era? El problema de que eran 300 senadores. En su momento llegaron a ser 500 senadores. El problema era que Roma no puede ser gobernada por 500 personas, pues. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí aparece un poder llamado así, el cónsul. El cónsul era una especie de militar, se encargaba de dirigir al ejército y también dirigía, en este caso, al Senado. Era como el presidente. El pretor. El pretor se encargaba de administrar la justicia, ¿no? Como jueces. El edil. Hasta ahora tenemos ediles. ¿Quiénes son los ediles? Son los alcaldes. Los alcaldes, porque, disculpa, López Aliado. El alcalde, ¿qué tiene que hacer? Velar por las buenas costumbres. ¿De quién? De la sociedad, pues, obviamente. ¿Sí o no? El cuestor, ¿qué hace el cuestor? Él agarra y maneja los recursos, sería como una especie de ministro de economía, algo así. Y turno de la plebe, bueno, no turno de la plebe, él defendía el derecho de los llamados plebeyos. Nada, ¿no?
Cuando Roma estaba en crisis y de repente había, no sé, rebeliones de esclavos, habían guerras civiles entre los mismos generales, ¿qué hacía el Senado romano? El Senado romano agarraba y ¿qué hacía? Bueno, nombraba dictadores. Los dictadores eran gobernantes en casos excepcionales, como te decía, solamente cuando había quizás algunos conflictos, entraban ellos, nada más, ¿no? El dictador debía gobernar como máximo, 6 meses, como máximo. No podía gobernar más, ese era el dictador, ¿no? Bueno, dentro de todos estos poderes, lo que destaca más es la aparición del derecho, ¿no? Que para muchos, y es obviamente claro, fue el principal aporte romano a la humanidad. Sin embargo, cuando hablamos de las leyes, la pregunta es, ¿y cómo surgen las leyes? ¿No? El día de hoy entendemos que las leyes surgen por voluntad de los gobernantes, o la voluntad, en este caso, de los congresistas, ¿no? Pero no necesariamente era así, ¿no? No necesariamente, ¿no? ¿Cómo es eso entonces? Por ejemplo, acá, lo que encontrábamos nosotros era, por ejemplo, lo siguiente. Eh, Hay conflictos, por ejemplo. ¿Y qué hace qué hace el gobierno? Hace leyes. ¿Se acuerdan ustedes cómo nacen las 8 horas de trabajo? ¿Se acuerdan de eso? 8 horas de trabajo. ¿Cómo surgió? Eh, Hubo una protesta, bueno, en todo el mundo hay protestas, pero la protesta más fuerte fue en Estados Unidos. O sea, ¿y qué hace el Estado norteamericano? Algunas de las 8 horas. Que después fue incorporada a los diversos países. También llegó al Perú. O sea, cuando hablamos del origen del derecho o los beneficios que tenemos nosotros, tú dices, ¿no? Yo tengo el derecho a la vida. Yo tengo el derecho, en este caso, al trabajo. Tengo el derecho, en este caso, a la educación. O sea, el derecho surge no por voluntad de los gobernantes. El derecho surge por las protestas sociales. Gente protesta y eso origina la aparición del derecho. Así de simple. ¿Ya? O sea, pensar que los gobernantes harán leyes para vivir mejor, sí lo hacen, lo intentan hacer. Pero normalmente siempre el derecho ha surgido por protestas. Con eso no estoy diciendo que se van a tirar piedras. No he dicho eso. He dicho simplemente una verdad. El derecho nació así, lamentablemente. No debería ser así, pero ha surgido y se ha formado de esa manera. ¿Ya? En Roma las primeras leyes son las llamadas ley de las 12 tablas. Los romanos fueron a Grecia, que tenían más experiencia en derecho, y los romanos vieron las leyes griegas y no las copiaron. Lo que hicieron fue tomar como referencia esas leyes y ¿qué hicieron luego? Bueno, no, lo que hicieron fue entonces aplicarlos a lo que es la realidad romana. ¿Qué decimos por acá, por entonces? ¿Qué nos dice? Ley de las tablas. Se pone la ley por escrita por primera vez. Traducción, o sea, aquí sería la conclusión, ¿no? Con esto, ¿qué sucede? Representa el inicio del derecho romano. El inicio del derecho en Roma. El inicio, en este caso, del derecho. El derecho, entonces, en Roma. Esto representa la ley de las 12 tablas. Antiguamente, las leyes se hacían en tablas. Antiguamente. ¿Ya? Te recuerdo, me imagino, ¿no? Tú eres cristiano, católico, igual que yo. Sí, ¿no? Las tablas, ¿no? El amigo, ¿cómo se llama? Moisés, ¿no? Moisés. Roma también hizo guerras. Es una sociedad de guerreros los romanos, ¿no? La guerra contra los griegos, por manejar el sur de Italia. La guerra contra Cartago, que fue la guerra que hicieron para qué? Para dominar este mar, ¿no? El mar Mediterráneo. Este mar que está por acá vincula a lo que es el mundo europeo, al mundo africano y al mundo asiático, es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo era manejado por los cartagineses. Cartago era una ciudad. Esa ciudad llamada Cartago tenía origen fenicio. Los fenicios eran grandes comerciantes. Lo que hace Roma es enfrentarse a Cartago. Cartago casi le gana todavía. Cartago le ganó varias batallas a Roma, pero los cartagineses estaban divididos. Cosa que al final los romanos, que mantenían cierta unidad, al menos externamente, bueno, ganaron la guerra y hicieron el control del mar Mediterráneo. ¿Qué más? También lo otro por acá fueron las guerras civiles, ¿no? En Roma siempre existió eso, guerras civiles. La guerra entre dos grupos sociales que se enfrentaban por tener beneficios. Los plebeyos
eran hombres libres, y los patricios eran los nobles romanos. Si digo nobles, ¿hablo de qué? Hablo de los sectores políticos, obviamente de cierto renombre, de cierto arraigo, los fundadores de Roma, algo así. ¿Ya? Bueno, cuando en Roma se dieron cuenta que las guerras civiles generaban mucha crisis, en la etapa republicana los romanos decidieron hacer entonces triunviratos. ¿Y qué es eso? Un gobierno de tres personas. El primer triunvirato lo formó Julio César, Pompeyo y Craso. Julio César. César nunca llegó a ser emperador. Sin embargo, César fue el título que los emperadores asimilaron. Entonces, Tiberio, emperador romano, ¿qué te decían? Ave César. Entonces, de repente, Calígula, emperador romano, ¿qué te decían? Ave César. Entonces, de repente, ¿cómo se llama? Tito, ¿qué te decían? Ave César, decían, ¿no? O sea, César fue un título que usaron los emperadores romanos para ostentar el poder. ¿Y por qué? Es que César, si bien es cierto, no fue emperador, pero César fue el que dio las bases, ¿no? De la formación imperial. ¿Es verdad que César se casó con Cleopatra? Sí, pero el matrimonio antiguamente no tenía nada de amor. Hasta ahora. No, mentira, mentira. Pero es verdad, o sea, el matrimonio no es amor. El matrimonio no necesariamente representa el amor. ¿Y por qué se casaban? ¿Te imaginas, creo, no? ¿Por qué lo hacían? ¿Por amor o política? Sobre todo los gobernantes. Ellos lo hacían por política, no lo hacían por amor, lo hacían por política. ¿Ya? Bueno, César logró vencer a Pompeyo, a Craso, y César se hizo del poder. El problema es que César quiso disolver el Senado. Y antes que el Senado sea disuelto, hizo el Senado, lo mató a César. ¿Qué originó eso? Otro triunvirato, otra guerra. Ahí estuvo Marco Antonio, estuvo Octavio, estuvo Lépido. Antonio, Octavio y Lépido eran soldados de Julio César, eran hijos de Julio César. Cuando digo hijos, no es el hijo como ahora, padre-hijo, no, no. Los romanos practicaban bastante la adopción. La adopción era cuando tu jefe, tu general, podía adoptarte como hijo. Antes se practicaba eso. Antes la palabra hijo no necesariamente es que haya salido del vientre de la madre. No. Le han dado a luz, te hayan sacado como sota del vientre, ¿no? Se sacaron del vientre, por ejemplo. No, no. Hijo era, puede ser natural o puede ser adoptivo. Y tenían los mismos derechos. Bueno, el problema es que Antonio, Octavio y Lépido, ¿qué sucede? Bueno, no se enfrentaron, ¿no? Y acá hay un error, no sé por qué han puesto así, ya mira, está viendo acá eso, me di cuenta del error. Quien vence la guerra es Octavio. Octavio vence a Antonio en la batalla de Actium. Y Octavio, ahora ¿qué se convierte? Se convierte en el primer emperador romano. La crisis romana iba a acabar cuando Octavio llegase al poder y Octavio forma el periodo imperial. A ver, San Marcos, La Uni, Callao, Villarreal, no nos preguntan exactamente qué hizo cada emperador, sinceramente. Esas eran preguntas antiguas. A veces, no sé, nos queremos poner preguntas de 2008, año 95, donde la educación era memorista, ¿no? Y en historia era peor todavía, hay que saber cada obra de cada gobernante. Es cierto que la UNI aún conserva eso, ¿no? Por ejemplo, en Filo preguntaron quién habló de los números, ¿no? Mira, mira, quién habló del átomo, ¿no? Ya. Pero el caso de historia es bien complejo porque, o sea, hay que saber el nombre del emperador, el periodo, encima la obra, ¿no? Es demasiado. Bueno, los romanos tuvieron ya varios emperadores, pero se dividen en dos etapas: el Alto Imperio y el Bajo Imperio. El Alto Imperio, el primer emperador es Octavio, pero se cambió de nombre. ¿Cómo se puso él? César Augusto. ¿Qué hizo él? La Pax Romana. La Pax Romana, ¿qué cosa era? Es un periodo de paz, paz en Roma. Y Augusto es un enamorado del arte, de la política, de la cultura. Es un enamorado de Pericles. Por eso es que sucede. Así como había Silvia y Pericles en Grecia, en Atenas,
¿Qué hacía Augusto? El siglo de Augusto. ¿Ya? Vespasiano inició la construcción del Coliseo Romano. ¿Ya? Bien, inició la construcción del Coliseo Romano, ¿no? Vespasiano hizo el Coliseo Romano. Que hemos comentado, el objetivo del Coliseo, ¿cuál era? El objetivo era, ¿qué cosa? Distracción, no distracción, ¿no? Más Tito. Bueno, Tito es la diáspora judía. ¿Qué fue la diáspora judía? Judíos era un grupo religioso demasiado pesado. ¿Qué hizo Tito? Los dividió, los mandó por todo el lado del mundo romano, los judíos dispersos por todo el mundo. El emperador Trajano alcanzó la máxima expansión. Y Adriano hizo la primera recopilación de leyes romanas. Pesan en la parte final estos emperadores. Constantino. Eso era. Eso era el edicto de Milán. ¿Qué cosa era? Eso era reconocimiento a la tolerancia del cristianismo. Traducción. Los cristianos eran una secta judía que era perseguida por los romanos. Incluso eran llevados a los circos, ¿no? ¿Qué pasó entonces por acá? Bueno, ahora lo que se hizo fue sencillo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ahora los cristianos podrán hacer su culto religioso libremente. Libremente. Teodosio, eso es el edicto de Tesalónica. ¿Y qué era eso? Ahora ya no era solamente tolerancia. Ahora todo romano, ¿qué cosa es? Es cristiano. Todo romano ahora es cristiano. ¿Ya? Eso no debería entonces Teodosio. Bueno, eso era así, resumen un poco algunos emperadores. Como te comento, ya la uni ya dejó de preguntarnos emperadores en la historia y ha ido un poco más al lado cultural, un poco más a los aportes que Roma nos dejó. Y precisamente eso es lo que vamos a ver a continuación, en la parte final de la clase del día de hoy. ¿Qué tenemos acá? Ahí está. Aportes culturales. El derecho. Principal aporte cultural de Roma a la humanidad. ¿Qué no dice por acá? El derecho, a ver, dice, ¿no? El derecho es el principal aporte romano. Ya, muy bien. Derecho, principal aporte. Bueno, las primeras leyes, 12 tablas. Correcto. Pero, ¿por qué decimos que es el derecho, no? Nos han puesto esto, pero no dicen por qué, ¿no? A ver, el derecho es el principal aporte porque, a ver, en Roma pasa lo siguiente. En Grecia era ciudadano solamente que era mamá y papá ateniense o mamá y papá espartano. ¿Qué pasa en Roma? En Roma ahora es diferente. Un patricio, que era un noble, y un plebeyo, que era una persona libre, común y corriente, un artesano, los dos son ciudadanos. Los dos son ciudadanos. ¿Cómo se llama eso? Acá nace algo llamado aquí, ¿no? La igualdad civil. La igualdad civil. O sea, lo que decimos ahora románticamente, ¿no? ¿Qué cosa es? Todos los hombres somos iguales ante la ley. Ojo, es igualdad ante la ley. Ese es el aporte del derecho romano a las sociedades actuales. Creo que repetimos siempre eso, ¿no? El día de hoy, ¿no? ¿Qué decimos? Todos somos iguales. No está diciendo que seamos iguales económicamente, eso es muy difícil, pero al menos somos iguales en el campo del derecho, en el campo de, no, en la cual nosotros, o una persona que tiene más dinero, o tiene más poder social, igual va preso, ¿sí o no? Igual te cometió un delito, va preso. Igual yo, no, voy a metro, me robo algo, no, voy preso, ¿sí o no? No es que acá, ¿cómo se llama? El hijo del ministro, el hijo del político, el empresario, no, paga y no va preso, ¿no? Aunque eso pasa, ¿no? No, ¿sabes, no? O mejor, ¿no? Mandas al nene fuera del país, y evitas que lo acusen de que este caso, lo sentencien por violación. ¿Sabes, no? Hay dos casos en el Perú sobre eso, ¿no? O de repente atropellas a alguien, matas a esa persona, ¿y cómo te evitas la cárcel? Que la familia no denuncie, ¿no? ¿Y cómo evito que la familia quite la denuncia, no denuncie? ¿O no? ¿En serio? No. Eso ha pasado, ¿saben? Acá, ¿no? En el Perú. ¿Se acuerdan del caso de una señora que atropelló a tres chicos de la uni? Mató a dos. No, mató uno, disculpa, mató uno. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Vieron el caso?
Sí, ¿no? Correcto. ¿Qué pasó? No iba a la cárcel, ¿eh? La sentencia salió, pero a los dos que estaban vivos no se les dio, parece, ¿no? Dinero. El que quedaba, ya se había muerto, quedaba haciendo el juicio, ¿qué pasó al final? También retiró la denuncia. O sea, ya estaba terminado el proceso, había que leer solamente, no había que leer la sentencia, y al final, ¿qué hizo la familia? Retiró la denuncia. Pero ya, pues ya, lo que a mí me molesta no es tanto que uno pueda entender lo que le gana, lo que a mí me molesta es que el Estado se dedica con los jueces a hacer un juicio larguísimo, pero que al final se soluciona con dinero, ¿no? Cuando hay muchos juicios, de repente, de gente con poco dinero o nada de dinero, gente despedida de su trabajo, gente que de repente violaron a la esposa o a la hermana o de repente a la hija, y hay que esperar que el juez haga el juicio, ¿no? Ah, pues, yo, pero, ya, no, en serio. A mí, a la familia le dejan una multa también. Claro, si quieres llegar a un acuerdo, evita el juicio, pues, ¿no? O el juicio terminado y recién retiran, cuando antes de la sentencia, retiran la denuncia. ¿Qué pasa? ¿Cuánto le habrá caído, no? A la familia. No, ¿cuánto le habrá caído, no? Ellos creen que la muerte de su hijo vale algunos dólares acá, ¿no? Más. En filosofía tenemos acá a Séneca y a Marco Aurelio. Marco Aurelio fue emperador, fue el único emperador filósofo que tuvo Roma. Séneca fue maestro se llama, del emperador Nerón, que incendió Roma, de Nerón, que así fue Séneca, ¿no? Séneca y Marco Aurelio pertenecían a la tendencia, ellos son en este caso estoicos, son estoicos. Los estoicos eran filósofos que daban a entender de que el hombre debe aceptar el destino, nada más. No hay que buscar cambiar las cosas. Las puedes cambiar a buena hora, no las puedes cambiar, acepta el destino, te decían los estoicos, ¿no? Bueno, a ver, eso te hace feliz, decían los estoicos. Literatura, ¿qué nos dejaron los romanos ahí? Ahí está lo que te decía, la Eneida de Virgilio, Épos, ¿no? De Horacio, de repente, el arte de amar de Ovidio, el arte de amar de Ovidio, ¿no? Ya mira, el arte de amar es un libro muy interesante que un filósofo del siglo XX llamado Erich Fromm lo va pues a reeditar con el mismo título, pero con otra visión, el arte de amar. El arte de amar no necesariamente habla de lo que es un manual de enamoramiento, va más profundo todavía, ¿no? El arte de amar de Ovidio, ¿ya? Entonces, Ovidio, Horacio, Virgilio son los principales exponentes de la literatura entonces romana, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en Roma? A ver, otros aportes romanos. La arquitectura romana. Ah, ya, ahí está. Si alguien por acá va a ser arquitecto o arquitecta, sabes que normalmente empiezan hablando un poco de historia, ¿no? Sí, o sea, yo no sabía eso. Tengo un alumno que era mi amigo, ya, hacía arquitectura, y él, una vez conversando con él, ¿no? Me lo encontré, claro, me lo encontré ahí en la calle, en el paradero, ¿no? En el tren, creo que me lo encontré, no me acuerdo bien, ya mira, salimos caminando, conversando, a todo agregado al WhatsApp, ¿no? Y él me decía que ha conocido, pues, ¿cómo se llama? Monasterios, se ha ido a provincia, ha ido a ver algunas iglesias, en este caso acá en la Sierra del Perú, ha ido a Arequipa a ver algunas casonas del siglo XX, por ejemplo, ¿no? ¿En serio? Sí. Y el profe de arquitectura no solamente habla de las técnicas, ¿no? ¿De qué más está hablando? Está hablando hasta de la historia y por qué tenían ese tipo de construcción. O sea, todo tiene un porqué, me decía, ¿no? Y no, al tipo le gustaba el curso de historia, recuerdo yo. Siempre preguntaba historia, ¿no? Y bueno, o sea, él algo de noción tiene, ¿no? Del periodo. Obviamente que la academia nos enseña poco, ¿no? Pero tenía algo de nociones y ahora está empezando a leer un poco más de arquitectura medieval, colonial, todo eso, ¿no? Entonces, sinceramente, lo que yo veo acá me parece interesante, pero nunca le han preguntado, no, en serio, ¿verdad? Nunca le han preguntado, ya no sé por qué hacen todo esto. Pero bueno, o sea, algo interesante que preguntó Roma, y sí fue arquitectura, fue esta cuestión del uso del cemento. Eso sí, ¿no? Uso del cemento. Los bustos. Los romanos no hacen cuerpo entero normalmente. Acá hay cuerpo entero, acá.
Normalmente los romanos lo que hacen es poner el busto, la foto pasaporte, algo así hacen los romanos. Se llaman bustos. Ya, hacen bóvedas, son las bóvedas, ¿no? Las bóvedas. Ah, la sillería era cuando, bueno, hay varios tipos de sillería. Puede haber sillería con piedras o también con madera, puede ser. Ya, entonces, pero sobre todo, algo que debes tener en cuenta bastante es el uso del cemento. Es algo, en este caso, básico en Roma. El cemento, ¿no? Para, como unimos ahora los ladrillos, y el mármol, que es como revestimiento, como refuerzo. Si uno lo ve por fuera, parece mármol. Ya cuando se rompe, se ha rajado, ¿no? Se ha visto dentro, ¿qué sucede? Se ha visto que hay cemento. Algo totalmente novedoso, ¿no? Para el mundo en aquella época. Los egipcios no usan cemento, los egipcios lo taponeaban con piedras y arena, igual la gente de Mesopotamia, pero los romanos sí usan el cemento, ¿no? Y quizás por eso muchas construcciones han quedado, no digo intactas, pero al menos han mantenido, ¿no? Y eso que Europa ha vivido guerras en el siglo XX, ¿no? Bueno, el panteón, ahí está en este caso los dioses. Eh, Normalmente los entierros en Roma eran debajo de la casa. ¿Han escuchado las criptas? O sea, las criptas quedaban debajo de la casa. Pero donde rendían culto a los dioses era el panteón, por ejemplo. Las termas, ¿no? Las termas eran lugares como los baños públicos, ¿ya? ¿Han ido a un sauna? Cuidado, sauna tranquilo, por favor. No sauna con final feliz, cuidado, ya. Sauna tranquilo. ¿Han ido a un sauna alguna vez? Las chicas de repente han ido al spa, ya, entonces, han ido al gimnasio de repente. Ah, correcto, joder, muy bien. Entonces, al spa, no al gimnasio, ¿no? Ya. Cuidado, cuidado, cuidado. El sauna normal, no el final feliz, cuidado. Ahí nació una frase que es no tirar la toalla. En serio, esta frase es una frase romana, tirar la toalla. En los saunas, acá las termas, que eran como saunas para nosotros, eran mixtos. Entonces, ¿han ido alguna vez a un baño termal, quizás? ¿Un baño termal? Eso es donde la gente cree que y son verdad. Ya, mira, vas a baños termales y ¿no? te quedas ahí un día, 2 días y supuestamente ayuda, ¿no? Mejorar alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Yo me fui a Churinga, de Arequipa, con mi pierna, recuerdo yo. Ya, y sí, 2 días ahí fue acá, ¿no? Los romanos a esos lugares, ¿no? Como termas, como saunas, ahora le decían termas. Ellos, ya, de ahí sale el nombre de baño termal, ¿no? Bueno, y eran mixtos, ¿ah? Eran mixtos. Bueno, estaban desnudos todos. El desnudo antiguamente era normal. O sea, ahora en la calle de repente la sociedad no alucina cuando ve una chica con pocas prendas, ¿no? En la sociedad romana, la sociedad griega, andar desnudo era bien normal, no generaba ningún problema. Incluso a veces los griegos entrenaban, militarmente hablando, desnudos. Y también había mujeres que entrenaban desnudas, y era lo más normal. En serio, o sea, en esas épocas, ¿no? Ahora no, ahora cada enfermo no te ayuda, mira, pero bueno, eso es lo que había antiguamente, ¿no? Pues, y hablamos de eso, los arcos del triunfo, ¿no? Que era para conmemorar sus victorias, batallas, triunfos, ¿no? Ahí está el circo romano, ¿no? ¿Han visto la película Ben-Hur? El circo romano no es de la época de Jesús. El circo romano es de la época del Coliseo, años 70 aproximadamente. Cuando uno ve Semana Santa, en Semana Santa ponen Ben-Hur, ¿no? El circo romano. Lo que pasa quien hace es una novela, es una obra literaria, o sea, no tiene nada de histórico. Para empezar, y eso ni se hacía. Bueno, acá han puesto el carruaje, ¿no? Pero el carruaje era para significar las batallas, no para quién corre más vueltas. Pero bueno, lo han puesto así, ¿no? Está la imagen así, disculpen, ¿no? ¿Qué más? Y lo otro, el Coliseo Romano. Dicen que acá entraban 30.000 personas al Coliseo Romano. 30.000 personas. Un estadio nacional, ¿no? Imagínate un estadio nacional, o sea, en los años 80, 100, ¿no? Después de Cristo, ¿no? Alucinante, ¿sí? Pero bueno, es lo que había en Roma. El Coliseo Romano. ¿Qué más?
Y bueno, con ello pues tenemos principales aportes. También puede ser el cristianismo un aporte, sí, ¿no? Pero para otros el cristianismo fue asimilado más por temas políticos que por temas realmente de credo o creencias, ¿ya? Muy bien, chicos y chicas. Bueno, para acabar, vamos a ver acá las preguntas que nos han propuesto. Vamos a ver las preguntas del día de hoy. Perfecto. A ver, acá estamos. Muy bien. Ahí están las preguntas de esta semana. Cuando Roma cae, entramos en el mundo medieval, ¿no? Y en el mundo medieval, algunas cosas, por ejemplo, en la arquitectura, los primeros monasterios siempre están en el campo, asimilaron el arte románico, lo veremos de repente en la Edad Media. Algunas cosas romanas quedaron, como el arte románico, también quedó el derecho. A pesar de que era la Edad Media, era la Iglesia Católica, la religión, todavía había en este caso entonces el uso del derecho romano, por ejemplo, ¿no? Aunque también ya algunas cosas irán variando notablemente. Muy bien, a ver, para acabar. Pregunta 1. En los inicios del periodo republicano, Roma fue el escenario de fuertes conflictos sociales, ¿no? Fomentados por plebeyos, patricios, dice ahí, ¿no? Para lograr los acuerdos y promover la estabilidad, claro, como había conflictos, había guerras, y las guerras eran por búsqueda de derechos, ¿no? Claro, sería la A, las 12 tablas, correcto, Gabriel. Ujú. Primeras leyes romanas, ¿no? Primera, en este caso, primera muestra de buscar la comunión entre los miembros de la sociedad. Uno, entonces, ahora. Dos. Bueno, ahí tenemos que relacionar, ¿no? El consulado sería ahí entonces uno dedo, y con eso la clave se la C, ya está. Claro, la uno es la D, ¿no? Senado es este caso la C, ya estamos. Con la primera no va a salir la clave ahí, ¿ya? Dos entonces, dos cachimbos, cachimbas. ¿Qué es derecho al veto, profe? Derecho al veto es cuando los tribunos que defendían a los plebeyos podían oponerse a cualquier ley. Basta que el tribuno se oponga, la ley ya no se aprueba, ¿no? Eso. En la actualidad, el cristianismo es considerado una de las tres religiones monoteístas más importantes del mundo. Durante el Imperio Romano, emperadores como Nerón, Vespasiano ordenaron persecución, perseguir a los cristianos, ¿no? El cristianismo llegaría a tener impacto en casi toda la sociedad de la época, ¿no? Porque mucha gente romana se volvió cristiana. Como dirían algunos, es que el cristianismo fue la religión de los esclavos, y los esclavos eran la mayoría del pueblo romano, ¿no? La vez sería entonces ahí en Ajenao. Eh, no, cuando habla acá de Tesalónica es cuando es oficial. El edicto de Milán es solamente tolerancia, nada más. El oficial es cuando ya todo romano tiene que ser cristiano. En Milán era, bueno, si tú deseas ser cristiano, muy bien, haz tu credo, haz tu misa, pero eso sí, paga tus impuestos. ¿No? Tres enanos. Cuatro. Uno de los objetivos principales que tuvo el Estado esclavista romano fue obtener territorios, ya que ellos aseguraban tierras para el agro y ganadería, minerales, tributos, esclavos, ¿no? Bueno, Roma tiene varias guerras. La más importante es la guerra en España, la guerra en Grecia y la guerra en Francia. ¿Ya? Correcto. Cuatro cachimbos, cachimbos. Cinco. Bueno, relacionado, ¿no? Bueno, ¿Roma qué sería? Roma sería Arco del Triunfo, ¿no? Sería uno e. Ya está la clave, ¿no? Banco o dedo. Dedo. ¿Sí? ¿Ya? Cuando relaciones solamente busca la que más sabe. Normalmente las combinaciones cuando son ahí es para confundir nada más, ¿no? Cinco dedos. Seis. Otra vez relacionar, ¿no? Adriano, Hito Perpetuo, uno a. Ya está la clave, barco. ¿Ya? Uno a, ya queda todo lo demás. Barco. Augusto es Octavio, primer emperador romano. Seis entonces ahí, barco. Siete. Uso del cemento, sí. Dentro de sus principales expresiones destacan los arcos, sí. Anfiteatros, sí. Basílicas, iglesias, sí. Arco y bóveda, sí. Arco y bóveda, muy bien, correcto. Las construcciones tuvieron influencia etrusca y griega, sí.
Los alcázares son de los árabes musulmanes, no son de los cristianos. Los alcázares, alcázar es una construcción musulmana. Son como fortaleza los alcázares. Los alcázares son de España principalmente. La vez sería 7 agua. Y la última, la pregunta 8. Secuencia verdadero o falso. Siglo de Augusto, ¿fue el periodo de máximo apogeo cultural? Sí. Según entre Piratos, no. Los Piratos son antes de Augusto, falso. ¿Destacaron en historia Tito Livio y en filosofía Séneca? Sí, historiador Tito Livio. César. César está antes. César es tío de Augusto, aunque César lo adoptó, ya como hijo. 8 entonces, 8 a. Muy bien, chicos y chicas. Bueno, sería todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buen fin de semana. Cuídense. Hasta luego. Por este acorde, nos vemos. Buenas tardes.